Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a ver quién ha dicho que en el año 2023 va a haber recesión, que además va a ser igual de bajista que el año 2022 y veremos también cuáles son las probabilidades de que eso suceda. Bueno, además de comentar todo lo referente a la recesión e hipotética caída durante el año 2023, veremos cuál es el estado del calendario económico de hoy. Ya os avanzo que hay noticias bastante interesantes. También hablaremos de regulación en Bitcoin, hablaremos de regulación en exchange y, como no, daremos la última hora en cuanto a análisis técnico de Bitcoin. Entonces, empezando por lo primero, ya sabéis qué es el calendario económico. Durante la jornada o lo que resta de jornada, si ayer tuvimos IPC en, por ejemplo, España, en, por ejemplo, Alemania, hoy vamos a tener, o ya hemos tenido, IPCs y PIBs en diferentes zonas o regiones de Europa y nos queda ahora mismo el IPC de Italia, el IPC de la zona euro, etcétera, etcétera, ¿no? Tirando ya a la sesión de Estados Unidos, vamos a ver cambio del empleo no agrícola. Recordad que esta misma semana, el viernes concretamente, si no recuerdo mal, perdonad, hay tasa de desempleo. Si no es viernes es jueves, perdonadme ahora. Hoy mismo tendremos PIB trimestral en Estados Unidos. Recordad que esto también son aproximaciones, salen 3 PIBs, un poco para ir perfilando. Al final el último ya es el definitivo y es el que se queda. En Estados Unidos venimos de 2 PIBs que muestran contracción, con lo cual recesión técnica. Diría que este ya es el segundo dato del PIB del tercer trimestre, así que vamos a ver un poco cómo van avanzando. Y luego ya para finalizar, pero no por ello, ya os aviso menos importante, vamos a tener encuesta JOLTS de oferta de empleo, venta de viviendas pendientes, petróleo crudo, que vuelve a estar mucho en el punto de mira básicamente por todo lo que está sucediendo en China y por un posible descuento de falta de recursos, y terminaremos la jornada con, yo creo que lo más importante, y son las declaraciones de Powell, básicamente porque ya dentro de estas declaraciones va a recoger todos los datos habidos y por haber, nos va a dar una última hora sobre China, o eso espero, y también perfilará un poco cuál es la situación de la subida de tipos de interés que veremos dentro de menos de un mes, en 2 semanas aproximadamente, ya que es el 13-14 de diciembre para Estados Unidos. De momento se descuenta 50 puntos básicos, no tiene por qué haber ningún tipo de cambio, pero bueno, habrá que estar muy atento para ver qué es lo que sucede y si da algún dato más que confirme o desmienta un poco la dirección que se descuenta ahora mismo. Entonces, antes de pasar a noticias, vamos a ver quién ha dicho lo de Bitcoin, y en este caso tenemos a Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de todo el mundo, una de las instituciones que son tan importantes y son tan grandes que se catalogan como imposibles de quebrar o imposibles de romperse, ¿no? En el sentido de que tiene tanta fuerza, tiene tantos activos, tiene tanto control que es prácticamente intocable. Entonces, han dicho literalmente que es probable que haya una recesión en Estados Unidos a medianos del año 2023. Esto ha sido en una nota a sus clientes recogida por Seeking Alpha, donde creen que los principales mercados bursátiles se desplomarán un 25% desde los niveles actuales, ¿ok? O sea, no es descontar una subida, descontar una caída, la volatilidad que haya entre medio da igual, pero desde los niveles actuales se descuenta una caída de un 25%, o en este caso lo está descontando Deutsche Bank. Ahora veremos si es probable o no. Fijaros cómo detallan un poquito más y dicen: para el primer trimestre de 2023, la entidad estima que el repunte del mercado bajista debería continuar. En cuanto al segundo trimestre, las bolsas deberían permanecer en su mayoría planas o ligeramente a la baja por el aumento de los temores de recesión, y ya durante el tercer trimestre de 2023 es donde Deutsche Bank consideran que va a haber las peores estimaciones. El banco cree que lo más probable es que los mercados bajen significativamente y, pues bueno, por un ejemplo, en este caso del S&P 500, alcanzando los 3.250 puntos, ¿no? Entonces, ¿es posible? ¿Es probable? ¿Qué es lo que yo opino? A ver, personalmente opino que sí, que es probable, que es posible y probable, pero probable además. Eso implica que hay una gran posibilidad de que sea cierto, ¿no? Igual no tanto en estas fechas, en este timing, igual yo lo considero un poco diferente en este sentido, pero sabéis que hemos estado defendiendo muchas veces la recesión del año 2023 y que dentro de una recesión hay más caídas. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la historia. Esta tabla ya la hemos comentado alguna que otra vez. Y como podéis comprobar, se ve el desarrollo del S&P 500 en esta línea de color azul. Las franjas sombreadas son las recesiones y las X son los mínimos de cada uno de los mercados bajistas. Pues como podéis comprobar, el mínimo del mercado bajista en prácticamente todos los mercados bajistas, más del 90%, ocurre durante la recesión. Entonces, entendiendo que aún no hemos tenido recesión, pero que lo más probable es que haya recesión, no porque haya salido Deutsche Bank a decirlo, hemos comentado en este canal multitud, como mínimo 10 vídeos macroeconómicos dando motivos por los que hay recesión. Pues bien,
Entendiendo que estamos en mercado bajista, que va a haber recesión, el mínimo de los mercados bajistas se forma durante la recesión. Como podéis comprobar, no significa que acaba el mercado bajista cuando acaba la recesión, sino que puede estar, fijaros, puede estar el mercado, llega al final, sigue habiendo recesión, pero el mercado ya está levantándose. Y esto es lo que pasa siempre. En el 82, en el 90, fijaros, el mercado cae y durante la recesión se va levantando. En el 2001 lo mismo, el mercado cae. En este caso, bueno, hubo una caída mucho más grave, pero por ejemplo en el año 2009 lo mismo. El mercado toca el mínimo y en el año 2007, 2008, 2009 hubo una de las mayores recesiones debido a la hipoteca. Muchos factores se enfocaron allí, pero bueno, es una de las mayores crisis que hemos tenido en la historia, ¿no? Pues fijaros cómo la recesión fue extensa, el mercado bajista fue extenso y denso y, pues bueno, tocó mínimo y durante la recesión se levantó. Y esto es lo que ocurre. Quiero decir, no tenemos que entender, vale, recesión en el 2023, que igual dura hasta el 2024, mercado bajista hasta el 2024. No va por ahí los tiros, pero sí que es cierto que esto es algo que técnicamente lo puedes detectar, técnicamente se puede comentar ya, por eso está también el análisis técnico, porque muchas veces te permite estar al margen de la situación macroeconómica, pero además, si tomas otro tipo de análisis, como es el caso de la macroeconomía, ya te indica claramente que el mercado bajista ocurre, o el final del mercado bajista ocurre durante la recesión. Entonces tienes mercado bajista, tienes recesión, no hemos llegado al final, ¿no? Así que nada, dejando esto de lado, vamos a hablar de dos noticias interesantes, y es que Bitcoin, o en Bitcoin, los reguladores de Brasil aprueban los pagos de BTC, ¿vale? Según un informe reciente, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó, esto ya hace tiempo, ahora lo veremos, un proyecto de ley que regula el criptoverso. Este proyecto de ley habría obtenido previamente una señal verde en el Senado. Sin embargo, la Cámara de Diputados guardó silencio sobre lo mismo desde abril, con lo cual llevan con esto, con este visto verde desde abril, y ahora es cuando sale a la luz. ¿Por qué? Porque requiere la firma del presidente Jair Bolsonaro, que, por cierto, el mandato de este hombre finalizará el 31 de diciembre de 2022. Fijaros que, a través de esta aprobación, Bitcoin y sus contrapartes serán reconocidos como un activo con un valor que puede emplearse para pagos, ¿vale? Así que nada, buena noticia interesante, no significa la adopción masiva ni mucho menos, pero bueno, ya es un paso adelante en este sentido, ¿no? Para terminar este apartado de noticias, fijaros cómo un legislador estadounidense cuestiona a los principales exchanges de criptomonedas sobre la protección del consumidor, ¿vale? Y todo esto a raíz del colapso de FTX. Y ha llamado al orden a Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken y KuCoin. Fueron objetivo de la investigación de un senador sobre las protecciones que tenía la empresa en caso de que se produzca un fallo similar a FTX, en caso de que quiebre, ¿no? A ver los fondos del consumidor si están bajo protección o no y si hay algún tipo de seguro. Se solicita información sobre qué protecciones tienen los exchanges en caso de que se produzca un fallo como el de FTX, y dijo que los usuarios de criptomonedas tenían fondos con FTX, pero no tenían ninguna de estas protecciones, ¿vale? Como sí la tienen los bancos o brokers que están registrados bajo la Corporación Federal de Seguros de Depósitos o otro tipo de entidades, ¿vale? Sí que es cierto que si quiebra un exchange estás un poquito más expuesto, y si quiebra un broker, pues al tener otro tipo de regulación y otro tipo de seguro, te mantiene ese tema con los fondos, ¿vale? Te da esa protección extra. Wyden, que es el senador, pidió a las 6 empresas que respondieran a las preguntas, incluidas las relativas a sus empresas subsidiarias, las salvaguardias de los activos de los consumidores, el uso de los datos de los clientes y las protecciones contra la manipulación del mercado, ¿vale? Y esto se ha reclamado para antes del día 12 de diciembre. Entonces, nada, ahora, para quien no lo sepa, se ha programado una audiencia para estudiar el colapso de FTX, que empieza ya mismo, empieza en 3 o 4 días o 2 días directamente, o mañana. De hecho, empieza mañana el 1 de diciembre, empieza mañana ya jueves, esta especie de audiencia un poco para estudiar este caso y ver realmente cómo de expuestos estábamos en este sentido, ¿no? Entonces, tirando directamente a por Bitcoin, a ver, ya os aviso que cuando entramos en una tesitura de rango, el tema es el que es. Y de la mismo modo que en este punto de aquí entendimos la bajada como algo insignificante, a menos que hubiera noticias y propulsar esa ruptura del mínimo anterior. Lo de China, de momento, ha quedado al margen, pues perfecto. A otra cosa, el precio ha subido. Aquí, 3/4 partes de lo mismo. Cuando estuvo cayendo, hablamos del análisis técnico, que lo más probable era que subiera, y aquí lo tenemos. Pues esta subida es igual de significativa que esta caída. Es decir, poco, ¿vale? Entonces, cosas buenas y cosas malas. A ver, cosas malas. Estamos en la caída, el mercado está tendiendo a la baja,
¿vale? Porque estamos en tendencia bajista. Entonces, en la subida, aunque todo esto forme parte de un rango, ahora fijaros qué es lo que estamos contactando, esta línea de color azul. Esta línea de color azul no es ni más ni menos que la media móvil de 20 diaria, de 20 sesiones. Sí que es cierto que dentro de un rango no se respeta, ¿vale? No se respeta, etcétera, etcétera, porque estás en un rango y las medias móviles no se respetan, pero sí que es cierto que en la caída no tenemos soportes porque los hemos roto y en la subida sí que tenemos resistencias, con lo cual sí que es cierto que es más negativo que suba que no que caiga, ¿vale? O sea, no es tan positivo el subir porque tenemos más resistencias que no lo negativo que sería el caer, ¿vale? Entonces, esto sería la parte negativa de todo esto, porque cada persona puede interpretar las medias móviles como quiera, como considere, y por todo el mundo es sabido que una media móvil es una zona de compra o de venta en función de la tendencia, ¿ok? En este caso es de venta. ¿Por qué? Pues porque estamos en tendencia bajista y lo normal es testear medias móviles, que son zonas de resistencia, en este caso dinámicas, como resistencia, resistencia, resistencia. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es que el mercado, a falta de noticias negativas, está subiendo. Tiende a subir. El mercado tiende a subir en el corto plazo, en un plazo muy reducido, en un gráfico diario, en un rango muy estrecho, pero tiende al alza, que no debería, ¿vale? Que no debería. Hoy vamos a tener noticias, hoy vamos a tener bastante movimiento y se puede esperar que haya algún tipo de volatilidad. No tengo ni idea, porque tampoco son noticias que vayan a ser trascendentales para los quehaceres de la economía o para la dirección del precio, pero sí que es cierto que vamos a tener noticias. Veremos cómo son, si van enfocadas en una dirección positiva, en una negativa, si hay un mix. Tendremos que ver un poco, ¿vale? Y yo creo que puede finalizar o puede dar la campanada final esta rueda de prensa de Jerome Powell, que veremos si es que nos dice algo nuevo o no. Es decir, el día de hoy es bastante confuso, ya no solo por el análisis técnico, sino también por la situación económica, el calendario económico, ¿vale? Si cogemos y ya relacionamos un poco las noticias con lo que pueda pasar el día de hoy, la intención ni hoy, ni ayer, ni estos días venideros va a ser la de predecir. Porque ya comentamos ayer, y te recomiendo que mires el vídeo de ayer, uno de los errores más importantes del analista novato es creerse con la posibilidad y con la necesidad de predecirlo todo. Y esto es un error. Entonces, no estamos en una tesitura, en un contexto de intentar predecir. Entonces, lo que quiero decir, que las noticias son positivas y el precio va para arriba. Seguimos con la parte superior del rango. Que además lo rompe. Tenemos lo que comentamos ayer, estamos en tendencia bajista, impulso, pullback, y estos son zonas de resistencia muy importantes. No únicamente en cuanto a nivel horizontal, los 19.300 aproximadamente, sino también que hay medias móviles por ahí, semanales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Que las noticias son negativas y se va para abajo? Pues chico, es que estamos en un rango, es normal. ¿Qué esperas dentro de un rango? Pues volatilidad para arriba y para abajo, sin ningún tipo de dirección. ¿Que son tan absolutamente negativas que se rompe el rango? Que es totalmente improbable, pero bueno, imaginaos que ya las noticias de hoy son negativas y además pasa algo entre la guerra de Rusia y Ucrania o en otro de los focos de conflicto, que tenemos ahora. No lo podemos controlar, ¿no? Pero si sucediera, ¿qué esperáis? Tenemos todo el impulso, tenemos el pequeño rango, consolidación y para abajo la tendencia es bajista, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, a lo que quiero ir, no intentemos predecir, tenemos que saber únicamente qué es lo que implica cada cosa. Es lo que dijimos ayer. No creo que hoy haya ningún tipo de movimiento suficientemente fuerte como para ni romper la parte superior ni romper la parte inferior, pero sí que es cierto que lo más probable entonces es que todos los acontecimientos que puedan afectar al precio, si es que hay alguno que afecta, van a traducirse en volatilidad dentro del rango, con lo cual seguiremos con el mismo argumento del rango, que no es necesario o no requiere del estudio macroeconómico para interpretarlo como tal, porque ya estamos viendo el aspecto de rango, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos al próximo vídeo. Adiós.